Saludos, bienvenidos a otra entrega de Perfiles con Lorena Erasme. Para mí es un placer estar con ustedes en este sábado 6 de la tarde a través de este canal 14 TV. Gracias por su sintonía, gracias siempre por estar allí pendiente al contenido de esta servidora. Pues les cuento que esta semana vamos a tener un perfil, pero un perfil totalmente diferente. ¿Cómo diferente, Lorena? Pues sí, vamos a tener un perfil pues más bien enfocado a la crisis que está atravesando actualmente, se podría decir, el país en el tema fronterizo con el vecino país de Haití. Ustedes saben que dada la situación por la construcción del canal que se está llevando allí para poder obtener lo que es agua del río Masacre, pues eso ha traído realmente ciertas situaciones entre ambos países, que incluso hizo de que el presidente de la República, Luis Abinader, tomara las medidas de cerrar lo que es el mercado binacional que hay en común entre ambos países. Esto también ha traído pérdidas cuantiosas al país, también al vecino país de Haití. En fin, estamos actualmente ante el escenario internacional. Incluso organizaciones como en este caso la OEA, en este caso su presidente, pues dijo de que República Dominicana y Haití pues tienen que tratar de una manera u otra ponerse de acuerdo con esta situación, pero también apeló de que somos una isla y realmente no es así en esencia. Somos una isla, pero somos dos países con cultura, idioma, entre otras cosas totalmente diferentes. Siempre hemos sido ojo, se podría decir, ojo de esos organismos internacionales, porque nosotros siempre estamos dándole la mano al vecino país de Haití, a pesar de las crisis y las situaciones que puedan estar atravesando. Siempre la República Dominicana está ahí, pero sin embargo siempre los organismos internacionales sacan lo negativo de nosotros hacia ellos, y no es así. Para ello, hoy vamos a conversar con el coordinador de la Mesa Nacional para las Migraciones y Refugiados, William Charpentier. Con él hablamos interesantes temas, el tema migratorio, el tema de la frontera. Nos trasladamos años atrás, sobre todo en los últimos 20 años, cómo los diferentes mandatarios que han pasado por el país han tratado el tema, más ahora de que la ONU aprobó una misión de seguridad a Haití liderada por Kenia. Se espera que durante un año pues ellos puedan darle todo el soporte a Haití, sobre todo por el tema de las pandillas que son lideradas incluso o más bien financiadas por la oligarquía haitiana. Kenia siempre pues ha impulsado o ha propuesto lo que es un frente multinacional. Cuando se habla de un frente multinacional, se habla de que países puedan unirse y llevar la paz allá hacia Haití, que es en este caso el objetivo. Pero vamos a una breve pausa comercial. Vamos a ver este interesante programa. Con William conversé muchos temas con relación a Haití, muchos segmentos en este sentido político, la inseguridad, las bandas, muchas cosas. Y yo sé que va a ser un programa muy edificante y un programa que ustedes van a conocer la realidad que está pasando en nuestro vecino país de Haití, dada la situación, ¿verdad?, que estamos teniendo actualmente, y todo esto, ¿verdad?, también cómo repercuta en República Dominicana. Vamos a la pausa y cuando retornemos, pues ese es nuestro perfil de esta semana, la situación que hay actualmente en la frontera entre República Dominicana y Haití. Tenemos esperanza de que esto se pueda solucionar. Vamos a la pausa. Gracias por seguir en sintonía en Perfiles con Lorena Erasme. Y como anuncié inicialmente, pues hoy tenemos un programa especial con relación al conflicto que hay actualmente en la frontera de nuestro país
con la frontera de nuestro vecino país de Haití, tras la construcción del canal del río Masacre. Situación pues que tiene ambos países en un conflicto y actualmente también estamos siendo escenario a nivel internacional. Para ello, pues hoy vamos a conversar con el coordinador de la Mesa Nacional para las Migraciones y Refugiados en República Dominicana, William Charpentier, y le damos la bienvenida a Perfiles. ¿Cómo se siente? Gracias, Lorena, gracias por invitarme una vez más. Así es. Un placer de verdad tenerlo en esta ocasión en Perfiles. Y esto es un conflicto, yo diría que ya desde hace años, ¿verdad?, que estamos teniendo con relación al vecino país de Haití, sobre todo el tema de las migraciones, sobre todo también el tema de que los organismos internacionales siempre están pendientes de las medidas que toma República Dominicana. Sin embargo, antes de entrar en materia, me gustaría que usted nos hablara un poquito con relación a esta entidad que usted preside y de qué se trata. Mira, la Mesa Nacional para las Migraciones es una coalición de instituciones que trabajamos en el tema migratorio y refugiado en la República Dominicana desde la perspectiva de los derechos humanos, el respeto a la dignidad humana. Es una coalición que contiene 34 instituciones que trabajamos el tema. Dentro de esas instituciones está la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la CAS, la Confederación Autónoma Sindical Clasista, está también organizaciones como Mosta, Muda, son organizaciones realmente que trabajan el tema migratorio. Cabe resaltar que la mesa no solo trabaja con el tema migratorio de origen haitiano, nosotros tenemos allá cubanos, venezolanos, colombianos, que nosotros trabajamos el tema migratorio, pero también el tema migratorio abarca también la migración interna, la inmigración. Nosotros tenemos en Sabana la Mar, que incluso grupos que abordan el tema de la cantidad de personas que tratan de salir desde República Dominicana a Puerto Rico o otras partes del país, del mundo. Por lo que nosotros abordamos el tema migratorio en sentido general. Ok, ¿cómo usted considera el manejo de República Dominicana? Yo diría que tal vez históricamente con el tema migratorio, sobre todo de nuestro vecino país de Haití. Mira, Lorena, sabe que primero Haití y la República Dominicana comparten una misma isla, los primeros. Segundo, República Dominicana se independizó de Haití. Luego, esos conflictos siempre se dan, malquerencia, mitos que se dan alrededor de la relación. Con verdad o mentira, pero siempre se dan eventos de esa naturaleza. El tema migratorio, recuerdo que en los años 50 inicia el primer proceso de migrantes en la República Dominicana, cuando el dictador Trujillo, junto con Duvalier, inicia un proceso de contratación colectiva de inmigrantes. La mano de obra para incorporarlo en el corte tiro de caña de azúcar. De caña de azúcar. Recuerda que teníamos 12 ingenios azucareros en el país. Sí. El primer contrato duró 5 años, 1952. El segundo contrato, 1957. Y el tercer contrato, 1966. Luego hubo contratos anuales, ya fue a través del Consejo de la OEA. Sí. Del CEA, perdón. Entonces, todo esto ha traído consecuencias de que la República Dominicana y Haití, ambos países se han necesitado para dinamizar la economía en el aspecto económico fundamentalmente agrícola. Posteriormente, en los años 90, la República Dominicana se embarcó en el tema de construcción. También tenemos inmigrantes en el sector construcción y últimamente en el tema de seguridad, incluso tenemos inmigrantes de origen haitiano en el tema de doméstico, construcción, agricultura, agrícola, arroz, habichuela, seguridad. Seguridad también. Entonces, ¿qué te quiero decir con eso? A veces pienso que Haití sin la República Dominicana sería catastrófico, pero también en diferentes áreas de la economía dominicana, sin la mano de obra haitiana también sufriríamos en la República Dominicana. Entonces, finalmente lo que necesitamos es una relación de ganar-ganar, identificar dónde nos podemos fortalecer y que
ambos países respetando su identidad, sus compromisos para con su patria y vivir en conjunto en solidaridad. Entonces, el tema migratorio es un tema generalmente sensible en la República Dominicana. Muy sensible. Sensible porque la República Dominicana tiene sus propios problemas también económicos. Y no pero podemos también, cargar con más exacto, situación. Pero también Haití necesita un escape, los más pobres necesitan un escape y cruzan la frontera. Entonces, lo que nosotros abordamos es que se aplique la ley como establece la Constitución, las leyes. Nosotros no nos oponemos a que la República Dominicana pueda aplicar su política migratoria, pero también recordando a la República Dominicana que somos miembros de la comunidad internacional. Hay leyes y normas, la propia Constitución establece el debido proceso cuando tú vas a abordar cualquier acción judicial, sea administrativa o jurisdiccional. Nosotros abogamos de que en el tema del proceso de deportación, aplicar la ley, pero con el debido respeto a la dignidad humana. En el tema de violentarle los derechos a ellos, exactamente, maltratarlos, humillarlos, entre otras cosas. Exacto. Nosotros como organización de la sociedad es el deber nuestro, identificar dónde los gobiernos, el Estado, le falta respeto, viola los derechos fundamentales, porque eso está en la Constitución. Para tú aplicar las políticas públicas en materia migratoria, no necesariamente tienen que atropellar, desconsiderar a la persona, el ser humano. Eso es lo que se trata. Por ejemplo, todo supuestamente viene desde pasadas gestiones. A su parecer, ¿cómo, por ejemplo, el doctor Leonel Fernández, cuando fue presidente, Danilo Medina y el actual mandatario, Luis Abinader, cómo han manejado el tema en estos tres periodos diferentes de gobierno? ¿Cómo, o tres no, sería más bien en estos 20 años? O sea, ¿cómo usted lo valora? Mira, tanto el gobierno de Leonel Fernández como el gobierno de Danilo, los gobiernos de Danilo, nosotros lo entendimos que fueron procesos normales. Se aplicaron las leyes, incluso recuérdate que hubo un plan de regularización migratoria, claro, en el gobierno de lo que de trajo Danilo. Mucha controversia. También nosotros, porque había que entender, la República Dominicana nunca se había embarcado en un proceso de regulación migratoria, fue por primera vez. Y además la ley 285 establecía en su artículo 151 que había que hacer un plan de regulación migratoria. ¿Por qué? En la introducción te decía que gran parte de esos inmigrantes que cortaban caña, que tenían 20, 30, 40 años en el país, ya el Estado Dominicano tenía una deuda con ellos de otorgarles un documento para que puedan permanecer en el país. Y eso fue... de manera regular, legal. Eso fue la razón que el legislador dominicano contempló cuando se estaba discutiendo la Ley General de Migración. Entonces, efectivamente se hizo un plan, 288,000 personas se acogieron en el plan, de 99 nacionalidades, pero el 98% de esas nacionalidades son de origen haitiano. Eso lo entendimos. Pero también estamos hablando, 209,000 personas se le dio una categoría, un documento que nunca antes Lorena se había dado. Porque aquí teníamos la ley 195, la ley de Trujillo de migración, que no había sido objeto de modificación, y al tener la nueva ley ya el Estado Dominicano decidió implementar un plan de regulación migratoria. Todo lo humano es perfectible. Nosotros no podemos decir que fue un plan exitoso, pero al final nosotros identificamos que este plan fue lo máximo, porque cuando vimos el plan que hubo entre Panamá y Colombia, entre Costa Rica y Nicaragua, o sea, el plan de nosotros le quedó más perfecto y en volumen y en calidad. O sea que el plan de regulación no fue fallido. No fue fallido, porque primero fue una primera experiencia. Luego nosotros amplificamos la cantidad de inmigrantes que se acogieron al plan. Se le dio un documento que nunca antes tenía un documento. Pero también nosotros criticamos que la parte del gobierno haitiano no nos ayudó tampoco, porque gran parte de los inmigrantes
de origen haitiano no tenían documentos de su país de origen. Ay, o sea, los nacionales haitianos no tienen ni cédula ni tienen acta de nacimiento. Exacto. Entonces tuvimos que también coordinar acciones con el gobierno haitiano para que le facilitara acta de nacimiento, cédula y pasaporte haitiano a sus compatriotas. O sea que son situaciones que se dieron alrededor del plan. Pero yo creo que en relación a su pregunta, tanto el gobierno de Leonel como el gobierno de Danilo y aplicaron la ley. Incluso en algún momento nosotros como organización protestamos por la forma que estaban abordando el tema de deportación, pero te digo una cosa. ¿De qué forma lo estaban? En el sentido de que en algunos lugares, ¿verdad? En algunos lugares se le iba la mano a los inspectores, pero eso es normal. Pero ¿Se le iba la mano a los inspectores de qué manera? ¿Los maltrataba, los humillaba? Los maltrataba, los humillaba, incluso en algún momento denunciaban extorsiones. Eso se daba en los procesos. Pero cuando estamos hablando de los últimos 3 años, Lorena, la situación de los inmigrantes de origen haitiano ha surtido un retroceso en cuanto al respeto a la dignidad humana. Cuando tú pones la Policía Nacional a detener a inmigrantes, porque solo tiene categoría, solo tiene la facultad para detener a un inmigrante, un inspector de inmigración acompañado con un auxiliar de la policía o de la milicia. Pero cuando tú pones la policía de CRIM, policía municipal, a detener a inmigrantes, eso se convierte en un desorden. Pero también en los procesos de noche, a las 8, a las 10 de la noche, rompiendo la casa de las personas para introducir. O sea que se convierte en un desorden. Cuando el Estado y el gobierno tienen todo el derecho de utilizar vías civilizadas para detener a los inmigrantes y en caso que sean personas irregulares, devolverlos para su casa. Y eso es lo que nosotros aspiramos. El gobierno del doctor Leonel Fernández y Danilo Medina fue permisivo con relación a la migración de nacionales haitianos en el país, porque se ha culpado de que el doctor Leonel Fernández fue la persona que permitió el tema de la migración irregular en el país. Bueno, en el tema tú sabes que se aplicó la ley, se aprobó la ley de migración en la salida de Hipólito Mejía. Leonel Fernández tenía que hacer el reglamento, duró unos 11 años para aplicar, para dar a conocer un reglamento. Pero también en cuanto a la política migratoria, no tenía ese empuje en cuanto a la política migratoria. Quien hizo algo más suficientemente para implementar una ley de migración fue los 2 gobiernos de Danilo Medina. Ahí se celebró, se hizo el Plan Nacional de Regulación Migratoria, en el Consejo Nacional de Migración, de Seguridad Social, se aprobó que los inmigrantes trabajadores podían integrarse al régimen de seguridad social. O sea, se tomó un conjunto de medidas que generalmente beneficiaban a los trabajadores migrantes que se encontraban aquí en la República Dominicana. Entonces, en el gobierno de Luis Abinader, hay retroceso. O sea, hay un retroceso en el tema de la regulación de los nacionales haitianos en el gobierno de Luis Abinader. Así, perfectamente. ¿Por qué? Porque, mira, en este gobierno, el gobierno de Danilo dejó 200.000 inmigrantes regularizados con documentos, con carnet. Te digo, tengo más de 3 años, son pocos los inmigrantes que han podido renovar su documento. ¿Ya? Eso por otro lado. Apenas de los 3 años podemos hablar unos 40-45.000 inmigrantes podían renovar su documento. Nosotros tenemos casos en nuestra oficina que tienen casi 2 años y medio, gente que se acogieron para renovar su documento y no han podido. Pero concomitantemente a eso, estamos viendo que las personas tienen deseo de renovar su documento y no pueden renovarlo y son objetos de deportación. Porque si estamos diciendo, está bien, pueden deportar, pero si la ley dispone para regularizarlo, para habilitarlo como personas regulares, ¿por qué no hacerlo? Señor William, vamos a ir a una breve pausa comercial y cuando retornemos vamos a seguir tratando pues este tema que es sumamente interesante, sobre todo estamos en el escenario internacional con relación al conflicto actualmente entre República Dominicana y Haití. Vamos a la pausa.
Gracias por seguir en sintonía en Perfiles con Lorena Erasme. Hoy tenemos pues un programa especial relacionado al conflicto que hay actualmente en la frontera entre República Dominicana y nuestro vecino país de Haití. Como invitado hoy tenemos al coordinador de la Mesa Nacional para la Migración y Refugiados, William Charpentier. Con él hemos hablado de interesantes temas, inicialmente sobre la sentencia emitida en las pasadas gestiones, el tema de la regulación, cómo ha manejado pues en los últimos 20 años los gobiernos, tanto del PLD y actualmente el gobierno del presidente Luis Abinader. Pero en este bloque, señor Charpentier, tenemos que seguir tratando este tema. Y usted hablaba en el bloque anterior sobre de que actualmente estas autoridades no han sabido manejar más bien lo que es el tema de la migración. Por ejemplo, hemos visto, como usted decía, la Policía Nacional, hemos visto en este caso también la policía, creo que turística también en este sentido, tratar el tema migratorio de forma abusiva, según usted nos comentó en el bloque anterior, y me gustaría que usted nos hablara un poquito con relación a esto. ¿Usted considera de que realmente las autoridades en República Dominicana abusan de los derechos de los nacionales haitianos? En un momento tal vez podría decir de que hay racismo. Mira, Lorena, hay que distinguir una práctica de un militar, de un grupo de personas violando derechos fundamentales, la dignidad de la persona. No podemos confundir que es una política de Estado. Cuando decimos que es una política de Estado es cuando el Estado dispone, vamos a maltratar a fulano, o sea que hay documento escrito, sino que estamos hablando de comportamiento de carácter incluso racial, de individuos, de departamentos, ¿entiendes? No es una política de Estado, porque hay que diferenciar las cosas. Ahora, hay que diferenciar lo que es una política de Estado con el accionar de la los policía, individuos, exactamente, porque de ellos los quieren. inspectores, de directores, no, son dos cosas diferentes. Porque el Estado no tiene, es posible por falta de institucionalidad, no tiene control de la totalidad de sus funcionarios. En este caso hay una política de Estado con relación al manejo a la migración haitiana. Hay una política de Estado. Lo único que hay que vivimos en un país tercermundista, las instituciones no necesariamente funcionan como establecen las leyes, porque la Ley General de Inmigración establece todo un protocolo para tú abordar a los inmigrantes, ¿me entiendes? Eso va a depender de la actitud del inspector, va a depender, y no debe ser así. Pero si hay una política desde el Estado, se supone que hay que regirse de lo que establece el Estado, no hay que regirse porque yo quiero hacer tal y tal cosa. Es una aspiración que tenemos, que los funcionarios, los empleados del Estado se sometan a los reglamentos que establecen las leyes, pero no necesariamente tienen que hacerlo en la totalidad. Ahora, nosotros la aspiración que tenemos que se apliquen las leyes, las normas de conformidad a la Constitución, ¿verdad? Pero hay individuos que no necesariamente el Estado tiene control. Ahora, también el Estado debe tener la capacidad, cuando identifica un malestar, una mala acción de un funcionario, desarticularlo y castigarlo. Y eso es el rol del Estado. Por ejemplo, a mí no se me sale de la cabeza en este momento, en la imagen, que yo creo que eso de verdad partió el alma, sobre todo aquellas mujeres que tienen hijos, y es cuando una mujer de nacionalidad haitiana llevaba a su hijo en la verja afuera. Y al lado había un policía de migración, el cual fue destituido, desligado a esa institución. Entonces uno se pregunta, o sea, de esta manera no hay por qué, ¿verdad? Exacto, eso es lo que nosotros abordamos. A los porque para tú someter y detener a un inmigrante, mira, recuerdo que en el principio 2012, el gobierno de Danilo, los inspectores incluso abordaban a los inmigrantes en idioma creol, en el caso de los inmigrantes haitianos. Lo abordaba con esa normalidad. Incluso los mismos inmigrantes, cuando lo apresaban y lo detenían y lo mandaban para Haití, no protestaban, porque se le trataba con cierto nivel de dignidad. ¿Me entiendes? Y eso es lo que nosotros aspiramos, que cuando un inspector, un policía aborde a un inmigrante, que no lo maltrate,
Y además, no puede ser, Lorena, que el color de la piel sea una referencia para tú abordar a un ciudadano. ¿República Dominicana es racista con los nacionales haitianos? Yo creo que hay prejuicio, pero no política racial. Porque hay cosas, como te decía anterior, cuando hay prejuicio es el comportamiento de un individuo, de un empleado, de un departamento que se abroga el derecho de hacerle sentir mal a otra persona por su color de piel. Pero no es que las leyes establecen exactamente como hubo en África, que hubo textualmente leyes que prohibían que los negros no podían, en su propio continente, no podían asistir. O sea, que no podían ir a la playa, hay limitaciones que podían, las leyes no tenían. Pero aquí no tenemos esto, son comportamientos de individuos que están prejuiciados. Por ejemplo, usted dice de que en los últimos 3 años el tema migratorio específicamente con los nacionales haitianos, este gobierno no ha sabido manejarlo. Sin embargo, hemos visto al presidente Luis Abinader, que creo que ha sido el único presidente, si no tengo memoria, en los últimos 20 años, que se ha pronunciado con relación a la situación migratoria de los nacionales haitianos en el país. Por ejemplo, ante la ONU, cada vez que ve el presidente Luis Abinader, lo hemos visto solicitando la ayuda internacional para que puedan ayudar a República Dominicana, de que no nos dejen solo con esta situación. Sin embargo, los organismos internacionales y los demás países nos han dado la espalda con relación a este tema. Entonces uno dice, o sea, ¿qué está pasando con la comunidad internacional? ¿Quieren unificar a la República Dominicana con Haití? Sí, mira, son dos temas. La relación binacional con Haití y República Dominicana y la situación de Haití. Y incluso nosotros estamos conscientes que el presidente, no solamente el presidente Luis Abinader, otros presidentes han estado abogando a la comunidad internacional a asumir mayor nivel de responsabilidad para con Haití. Es una cosa. Nosotros incluso agradecemos que el presidente haya tomado esa decisión de sensibilizar a la comunidad internacional. No, pero nada, no ha hecho nada, porque esa comunidad internacional está igualita. Pero también hay que entender que una cosa que tú decimos a nivel internacional, pero debe tener algún nivel de coherencia con la práctica, el trato a los inmigrantes que se encuentran aquí en la República Dominicana. Son dos cosas diferentes. Ahora, nosotros también entendemos que la comunidad internacional no ha podido tener mayor nivel de conciencia sobre la gravedad de la crisis en Haití. O sea que no hay coincidencia entre el discurso del presidente Luis Abinader ante los organismos internacionales y la práctica de aquí es totalmente... Sí, no son como coherentes. Como te decía anteriormente, los inmigrantes trabajan aquí en diferentes áreas de la economía. Sí. Hay haitianos que tienen 20, 30, 40 años aquí con su familia. Entonces, ese discurso de decir que salen todos de Haití a parir aquí, no es necesariamente la verdad. Porque aquí tenemos una población con más de 50, 60 años trabajando acá. Ahora, si tú me dices, hay 1% que cruza organizado por haitianos y dominicanos en banda para traerlo aquí a un grupo, personas que no necesariamente son los más pobres de Haití. Incluso somos partidarios de que esas personas pueden pagar una cuota de recuperación, porque son personas que pueden pagar fácilmente entre 50 y 60 mil pesos para venir a dar a luz aquí. ¿Me entiendes? Pero no todos los haitianos, los negritos o negritas que están en los hospitales, son mujeres que vienen directamente de Haití. Son mujeres que están en los batalles, que están en los barrios, son esposos, hijos, hijas de los inmigrantes que trabajan aquí. Porque a veces se tiende a englobar todo y hay que clasificar. Yo soy partidario de que esas personas, esas mujeres parturientas que vienen directamente de Haití, pueden pagar lo suficiente, porque en Haití no hay seguridad, no hay hospitales, no hay un tema de sanidad. Que lo único que hacen, vienen a cruzan aquí, luego de parir y se van para su país. Pero el Estado puede perfectamente hacer un cobro para que esas personas puedan al Estado dominicano. El negocio de la frontera, donde los militares dejan pasar a los nacionales haitianos, le cobran cierta cantidad de dinero, igual también con las parturientas haitianas. Su parecer, ¿realmente ha habido voluntad política para detener eso o a manga por hombro? Mira, ese tema en toda la frontera del mundo, esa práctica de cobro, de tráfico, se da. Y la República Dominicana y Haití no va a ser la excepción. Nosotros sabemos que
que los inmigrantes los deportan hoy y en menos de 72 horas regresan a la República Dominicana. Para poder controlar la frontera, actualmente el presidente Luis Abinader tomó la decisión de cerrar el comercio binacional entre ambos países por la construcción del canal del río Masacre. Situación que también nos tiene actualmente en el escenario internacional. A su parecer, ¿fue una medida correcta? ¿Fue tal vez abusiva? ¿O usted cree que fue una medida política? Mira. Porque pareciera como que si fuéramos a la guerra, porque incluso tantos militares, en este caso también vimos tanques, como que si fuéramos a la guerra, tanques de guerra. Sí. Mira, el conflicto a raíz de la construcción del canal del río Masacre por parte de la comunidad haitiana de Juana Méndez ha traído como consecuencia el cierre de la frontera total. Yo creo que fue una medida exagerada, porque no solamente República Dominicana y Haití siempre han tenido esos conflictos en Pedernales, en La Espiña, se han habido conflictos menores que las comisiones bilaterales del agua, tanto de Haití como de República Dominicana, perfectamente en el marco de la comisión mixta bilateral, podían abordar el tema y quedar eso zanjeado. ¿Me entiendes? Ahora, yo creo que tanto en la parte haitiana, en la parte dominicana, se está politizando el tema. Porque cuando tú ves, por ejemplo, en el caso de Haití, el primer ministro tuvo que apoderarse del tema, cuando en principio decía que era un tema del sector privado. ¿Me entiendes? El tema de la construcción del canal unificó todos los sectores en Haití y no le quedó de otra que asumir. Pero aquí en la República Dominicana tú observas también que el tema, en medio de campañas políticas, el tema se toma también, cierra la frontera, pero afectando también los pequeños productores, los pequeños comerciantes. Bueno, tiene que asumirlo actualmente, el gobierno lo va a asumir. Entonces, pero tampoco no va a ser igual, Lorena, porque estoy hablando, solamente en Dajabón eran 100 millones de pesos cada vez que haya los 2 días, 100 millones todos los días, o sea que no es igual. Entonces yo creo que nosotros estamos apostando al diálogo diplomático entre las autoridades dominicanas y haitianas para abordar la crisis, la controversia por el canal del río Masacre entre Haití y la República Dominicana. ¿Usted cree que el canciller de la República Dominicana ha tenido un buen manejo con la situación migratoria con Haití y actualmente también con este conflicto? Pero me va a responder la pregunta luego de la pausa. ¿Qué le parece? Gracias. Vamos a la pausa. Gracias por seguir en sintonía en Perfiles con Lorena Erasme. Hoy un programa especial donde estamos tratando pues el conflicto que actualmente tiene República Dominicana en la frontera con nuestro vecino país de Haití. Hoy está con nosotros el coordinador de la Mesa Nacional para las Migraciones y Refugiados, William Charpentier. Con él hemos hablado de interesantes temas, el manejo de los gobiernos de los últimos 20 años en nuestro país, con el tema migratorio. También hemos hablado sobre el tema del comercio binacional, el cierre de la frontera, se podría más bien la medida, ¿verdad?, que ha adoptado las autoridades a la hora de detener a aquellas personas que no cuentan con la regulación en nuestro país. Y dejé una pregunta en el bloque anterior para que me la responda ahora, y es con relación al manejo que ha tenido el actual canciller de la República Dominicana con el tema migratorio, porque tengo entendido de que el canciller, que por cierto no le conozco ni siquiera la voz, porque muy poco, se expresa, se podría decir, y se manifiesta de que es pro-haitiano. Y por eso ha permitido como que pasen ciertas cosas, por ejemplo el tema de la migración, el tema también de las ventas de visa, que tenemos que hablar de eso, entre otras cosas. Mira, nosotros tenemos un diplomático, un conocedor de la relación dominico-haitiana como canciller en la República Dominicana. Ahora, tú sabes que aquí cada uno tenemos nuestro concepto de la relación con Haití. Nosotros, cada persona, tú le preguntas a cualquier dominicano
cuántos inmigrantes, cantidad de inmigrantes, cada quien te va a dar una cifra. Pero además de esto, sabe que Haití y la República Dominicana, por ser un país que comparte la misma isla, hay muchos mitos. Y se hablan de situaciones que no necesariamente obedecen a la verdad. Ahora, lo que yo sé, que es un buen conocedor y un buen diplomático, reconocido por la OEA, la ONU, nosotros no nos imaginamos la cantidad, el prestigio que tiene el canciller de la República Dominicana. Pero ahora el canciller, por ejemplo, es bien visto en la comunidad internacional por lo mismo, porque, por ejemplo, en este caso, él recibe órdenes de la comunidad internacional, no toma las medidas adecuadas, sobre todo dicen que es pro-haitiano. Tal vez por eso es que él tiene esa buena relación con los organismos internacionales. No, lo que pasa es que él es un técnico y es un embajador. Él no puede responder tampoco a cada persona que diga algo de él. ¿Tú me estás entendiendo? El gobierno dominicano tiene una política en materia internacional y él tiene que cumplir con esto. Pero también nosotros tenemos que recordar el artículo 26 de la Constitución. Dice que República Dominicana es miembro de la comunidad internacional. Entonces, no es verdad que el canciller va a andar a complacer a todo el mundo. Todo lo que la persona pide, haga esto. Sí, pero debe de adoptar las medidas y debe de darle un seguimiento a un conflicto que realmente hasta ahora mira hasta dónde ha llegado. Lorena, él no ha sido responsable. Lorena, ese conflicto inició desde el gobierno de Martelly. Sí, pero usted bien dice que en los últimos 3 años no ha existido el manejo adecuado. Ha habido manejo, incluso en el 2021 se reunió tanto en la Cancillería el técnico haitiano y técnico dominicano. Incluso asumieron responsabilidades, hubo documentos escritos, ¿me entiendes? Ahora, al no Haití no tener un intercambio, un interlocutor válido, eso se paró. Luego, un conjunto de campesinos, movidos por empresarios y políticos haitianos, por hacerle la vida en contra al primer ministro, asumieron el tema. Incluso con la construcción de un discurso nacionalista, un discurso patriótico, y por eso fue que ese tema en Haití ha unificado todos los sectores. Pero no es porque está a favor de los campesinos, realmente. Es posible que la construcción del desvío del río afecta finalmente a los propios campesinos, porque quienes están detrás de eso, no es verdad, el sector privado le van a conceder agua gratis a la población. Eso no es verdad. Hay intereses económicos y políticos por parte de los haitianos. ¿Intereses internacionales? No, yo no puedo decir eso, pero haitianos sí, lo puedo decir. Porque los sectores que están detrás de eso son sectores que detrás de eso están por privatizar el río y sacarle ventaja también a los pobres inmigrantes. Por ejemplo, la comunidad internacional y los organismos internacionales nos ven como que somos un país racista, que no le damos apoyo a Haití. Sin embargo, nosotros somos un país solidario, somos un país que siempre estamos de cerca con ellos cuando ellos están pasando sus situaciones. Entonces, por ejemplo, la semana pasada, Luis Almagro, que es el presidente, en este caso de la OEA, pues dijo de que República Dominicana y Haití, en pocas palabras, es una sola isla, o sea que debe de haber una unificación. Incluso le llevó la contraria a lo que el presidente había dictado en estos días, o sea, sobre las medidas. ¿Qué opinión le merece con relación a esto? Porque ellos no ven como los malos de la película, pero el señor Luis Almagro nunca ha hecho nada a favor de Haití. Mira, Lorena, el tema de la comunidad internacional respecto a la República Dominicana y la relación con Haití, en algún momento siento como que hay prejuicio. Primero, hay que diferenciar el pueblo dominicano, que ha sido solidario con el pueblo haitiano. Y en algún momento también, en algún evento en la historia, los haitianos han sido, por ejemplo, tú te recuerdas a Jacques Vieux, que ofreció su vida en la Revolución Francesa. Pero también en el 2010, el primer presidente que tocó la puerta
fue el presidente dominicano, Leonel Fernández. O sea que han habido manifestaciones de solidaridad, de gobierno, de pueblo, que incluso no se destaca. Solamente queremos destacar las cosas malas. Pero si tú agarras la historia desde la restauración hasta nuestros días, son tantas las manifestaciones de solidaridad que se han dado entre Haití y la República Dominicana. ¿Y por qué no destacar eso? O sea, que debería existir una campaña actualmente, o sea, entonces, por ejemplo, lo positivo que nosotros hemos hecho. Yo creo que el tema de la comunidad internacional a veces no lo entiende, la relación de amistad, de solidaridad entre Haití y la República Dominicana. Pero también te digo una cosa, todo esto hay intereses también, tanto de allá como aquí, que promueven que nosotros nos enfrentemos. ¿Qué futuro usted considera que le espera a Haití? Porque luego del asesinato del presidente Jovenel Moïse, que era un país donde ya existía conflictos, pues actualmente luego del asesinato del presidente, pues Haití está abrazado en lo que es la inseguridad, en lo que es la inestabilidad económica, social, de salud, alimentación. O sea, es un país totalmente colapsado, un estado fallido, dirigido actualmente por bandas, sobre todo también por la oligarquía, que es la que tiene este desorden. Me gustaría que usted nos hiciera como un paréntesis, luego del asesinato del presidente Jovenel Moïse, ¿qué le espera a Haití? Mira, Haití, desde su independencia, yo soy partidario que nunca ha estado estable económica, políticamente, con algunas excepciones que han habido en la historia. Haití, antes de la muerte del presidente Moïse, ya tenía situaciones económicas gravísimas. Ahora, luego de la muerte, eso se ha agravado con la existencia de las bandas, donde se secuestran. Según la ONU, vimos en lo que va de año 2023, 2.400 personas muertas, miles y miles de personas desaparecidas, fundamentalmente mujeres y niños. Las instituciones no funcionan. Mujeres y niños. Exacto, niños. Los violan también a los niños. Desaparecidos y violan también. Entonces, en ese cuadro, y la falta de institucionalidad, no tenemos un gobierno legítimo ni legal. O sea que es un drama que tú observas, Lorena, que no hay forma, y además la clase política haitiana no se ponen de acuerdo ni siquiera para tomarse un café. Entonces, ese cuadro, cuando te dicen a ti que están apelando a que los propios haitianos se pongan de acuerdo, no hay forma. Por eso es que nosotros decimos que la comunidad internacional es el responsable para intervenir en Haití, para desarticular las bandas y que pueda volver a tener control de la seguridad en Haití. ¿Haití se ha beneficiado siempre de este drama o la oligarquía más bien es la que se ha beneficiado de todo este caos, de todo este drama que siempre ha arropado a Haití? Tú sabes que yo siempre le he criticado a los liderazgos haitianos, no los pobres, los liderazgos haitianos, que siempre tiene un discurso de víctima. Porque tanto en República Dominicana como en Centroamérica, Sudamérica, hemos tenido crisis, guerra, hemos tenido dictaduras, pero al final cada uno de esos países han podido salir y han podido vivir a la democracia, imperfecta, pero por ahí vamos. Pero Haití, siendo el primer país que se independizó, que ha tenido una referencia histórica importante y no ha podido estabilizarse, no ha podido ver, y gran parte de la culpa lo tienen los liderazgos haitianos, los políticos haitianos, los empresarios haitianos y también, como no, la comunidad internacional. Pero yo lo que digo es que la primera responsabilidad la tiene el liderazgo haitiano, que no ha podido sortear el destino de ese pueblo, que un pueblo tan trabajador, un pueblo que lo único que le necesita es líderes que realmente asuman responsabilidad y no depender de la comunidad internacional, no hacerse víctima para vivir de eso. Para ir cerrando ya la entrevista, hemos visto que Kenia incluso convocó a lo que es una fuerza multinacional, en este caso es una fuerza entre países para poder llevar la paz a Haití. Incluso enviaron algunos miembros, ¿verdad?, de la policía de Kenia para poder llevar lo que es la paz y ayudar al caos que hay
actualmente. Incluso también dijeron que iban a intervenir también a nivel económico para que se puedan llevar a cabo las elecciones. En este caso también el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, también dijo de que había que intervenir a Haití. En este caso, ¿usted cree que se pueda lograr lo que se quiere o es solamente discurso para poder manejar la situación? Porque, por ejemplo, el presidente Joe Biden podía haber, o en este caso Estados Unidos, que representa a Estados Unidos, podía ayudar a Haití de otra manera. En vez de mandar dinero para que en este caso Ucrania y Rusia mantengan lo que es la guerra, Ucrania comprando armas para defenderse, podría mandar también dinero a Haití para poder llevar, no sé, tal vez un orden, alimentación, cambiarle la cara a este país. Francia. Haití, en términos económicos, en términos políticos, la geopolítica regional y mundial, no representa nada. Haití representa solo la referencia histórica. Por eso que tú ves que Estados Unidos, en vez de mandar para solucionar el tema de Haití, manda todo el dinero del mundo a Ucrania. Entonces, hay que ver también que el Consejo de Seguridad de la ONU, en los últimos días, después de la Asamblea de la ONU en Washington, se han estado sensibilizando para que el Consejo de Seguridad de la ONU pueda solucionar el tema de las bandas. Se están reuniendo para determinar si envían o no a Kenia, organizando un conjunto de países para desarticular. Más, en este caso, otros países, porque ella envió. Exacto, para otros países más, para desarticular las bandas en Haití. Sería una misión civil, porque lo que están discutiendo es para que no haya derramamiento de sangre, para que la intervención sea lo más fácil posible, para que la sociedad civil, la población civil no sea afectada. Y lo que están haciendo es que buscar todas las medidas para que sea lo más humano posible esa intervención. La oligarquía haitiana asesinó al presidente. Mira, hay un conjunto de factores, de actores, tanto nacional e internacional, participaron en la conjura para asesinar al presidente de Haití. Porque cuando tú ves que esa clase lo asesinan, es porque estaba defendiendo los más pobres y le estaba defendiendo también el interés nacional de Haití. ¿Sabremos por fin quién lo asesinó? Es un gran misterio. Un gran misterio porque hace 3 años ya. Exacto. Prácticamente no sabemos nada. La muerte de esas características que son de Estado, finalmente pasan tiempo, años y siglos, se quedan en mitos, en realidades, en pensar quién fue, en narrativa, en historia, pero al final nadie se da cuenta. El negocio de las visas en el consulado dominicano en Haití. Me gustaría que usted brevemente me dijera su opinión, porque históricamente los cónsules que van allí, los embajadores, salen millonarios de allá. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, tú sabes que históricamente ha habido esa relación comercial de visa y de cruce, pero al final yo creo que también lo que tiene que hacer el Estado es regular el otorgamiento de las visas, pero nunca dejar de otorgar visas, porque si no vienen a través de la visa, vienen de manera irregular. Eso es peor. Entonces hay que apostar que el Estado garantice la profesionalidad del otorgamiento de visa, teniendo el control, incluso régimen de consecuencia en el caso de los cónsules, pero no dejar de... Eso sería épico, yo ver un cónsul preso, un embajador. No dejar de otorgar la visa, porque eso es lo peor. Miriam Germán, los haitianos iban a pasar. El Ministerio Público Independiente que haga su trabajo aquí también. Exacto, que pueda hacer corrupción. Que pueda investigar. Así es. Bueno, William, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. De verdad, yo creo que faltaron muchas preguntas porque el tema es sumamente Espero que me inviten, interesante. Claro que sí, bastante interesante, y de verdad nosotros podamos tener una solución ante este conflicto que actualmente tienen ambos países, porque al final en cuentas somos vecinos. Sí. Y creo que uno con otro, como usted dice, ¿verdad? Con el comercio binacional se necesita. Eso es lo que nosotros aspiramos, Lorena. Nosotros estamos en un discurso humano, un discurso de diálogo, de colaboración, y también les pido a los que hacemos opinión pública como joven, como usted, bajemos el discurso
de enfrentamiento. Porque al final somos dos países que compartimos una misma isla y estamos condenados a vivir juntos en fraternidad y colaboración. Bueno, muchísimas gracias, señor Wilder Champetier, por haber estado con nosotros. Y a ustedes, vamos a una pausa comercial. Retornamos en breve. Bueno, hemos llegado al final del programa de hoy. A todos ustedes, gracias por su sintonía y yo espero de verdad de que este programa, un programa especial con relación a la situación que hay actualmente entre República Dominicana y el vecino país de Haití, sea o haya sido más bien de edificación para todos ustedes, sobre todo con el coordinador de la Mesa Nacional para la Migración y los Refugiados, William Charpentier. Yo espero de verdad de que esta situación entre República Dominicana y Haití, al final en cuentas, pues pueda solucionarse, sobre todo en nuestro uno de los principales socios comerciales que tenemos en este sentido, pero también yo entiendo que República Dominicana tiene sus leyes, de que somos un país totalmente independiente, un país soberano, un país que para nosotros poder hoy ser democrático, independiente y soberano, costó la sangre de hombres y mujeres años atrás, para hoy poder nosotros vivir en una república así como estamos, totalmente tranquila, independiente, sin ningún yugo de otro país. Entonces, yo creo que aquí las autoridades tienen que saber manejar la situación, sobre todo la parte diplomática, comercial, y el presidente de la República en ese sentido de que es el principal, ¿verdad?, autoridad de República Dominicana. Vamos a ver cómo va a terminar todo esto, pero recordemos de que somos dominicanos y que no tenemos que tener presión de ningún estado, ni tampoco de ninguna entidad internacional. Nosotros tenemos nuestra identidad y como dominicanos tenemos que apoyar a nuestras autoridades. Señores, de esta manera llegamos al final del programa de hoy. Espero que haya sido de gusto para todos ustedes, sobre todo de edificación y que puedan, o más bien pudieran haber obtenido los conocimientos sobre este tema. Hasta la próxima semana, Dios mediante. Les prometo que tendrán un perfil sumamente interesante, igual que este. Hasta la próxima.